que se alumbró el dato de inflación. Y obviamente es un dato que, si bien se presumía que podía ocurrir, genera la sensación de que la idea de perforar el 2% del piso era todo lo difícil que muchos auguraban. Y ya llevamos 5 meses consecutivos con inflación que no supera el 3%, pero tampoco perfora el 2% mensual. Había sido 2,2 en enero, terminó siendo 2,4 en febrero. Este es el dato centralmente. Cuando uno ve alimentos y bebidas, si tenemos el desagregado, uno encuentra allí en la inflación, querido Leandro, un aumento por encima de lo que se venía observando. Habían estado muy quietos los precios, en particular en enero, por debajo del 2%. Eso había envalentonado a buena parte del gobierno, pero efectivamente en febrero se recalentó y terminó en el 3,3%, ¿no es cierto? Así es, Paulino, buenas tardes. 3,2 en realidad. 3,2, perdón, correcto. Lo venías comentando igual en la semana, en las últimas semanas, que tenía que ver básicamente este aumento de la inflación del 2,4 por alimentos y bebidas, que había dado 4 para algunas consultoras. Bueno, finalmente el dato del INDEC muestra el 3,2. La carne ahí, obviamente, siendo la estrella, digamos, de la suba. Ahí tenemos... Acá tenés el dato, porque vivienda, agua, gas y otros 3,7, alimentos y bebidas 3,2, bienes y servicios 2,9, recreación y cultura a nivel general 2,4. Por debajo, ¿qué quedó? Transporte 1,7, que va a subir un poco más porque los aumentos del 10% en el precio del colectivo los tenés en marzo. Bebidas alcohólicas y tabaco, que venían subiendo por encima de bebidas sin alcohol y que finalmente ahora se plancharon prácticamente. Equipamiento y mantenimiento de hogar 1% y vestir y calzado 0,4. Este fue un rubro que creció mucho durante el 2023 y en particular el arranque del 2024. Sin embargo, hace ya meses que viene muy por detrás. ¿Por qué? Importaciones parcialmente, ventas. Está muy alicaída. De hecho, se conoció el índice de producción industrial en la Argentina del mes de febrero y efectivamente acumuló un tercer mes de caída en términos intermensuales respecto a cómo venía. Está casi en los parámetros del 2024, la utilización de la capacidad instalada en la industria, que está en un promedio casi del 55%, pero en prendas de vestir está apenas por encima del 30%. Mientras hay sectores, petróleo, que está arriba del 80%, es decir, en el petróleo todo lo que pueden producir casi lo producen, y en la industria de prendas de vestir, calzado, indumentaria, producen un tercio de lo que podrían producir, casi como la industria automotriz, que está en niveles del 35-36%, con mucha capacidad ociosa. Por eso hemos visto muchas vacaciones anticipadas, suspensiones, algunos despidos, lo que ustedes ya conocen. Bueno, pero el dato de inflación me parece que es importante. Cuando uno mira la región, para no quedarnos con la foto estática, uno encuentra que en la región este 2,4 es casi la inflación anual. Pongamos el cuadro en pantalla para que podamos ver todo. O bueno, o movelo. Chile está a 0,4, 4,7 anual, 0,4 fue el dato de febrero, 0,7 Uruguay, 0,4 Paraguay, Bolivia 1,3 en medio de una crisis no menor, con una inflación interanual del 13%. Bolivia la está pasando muy mal. Bolivia podría incorporar las criptomonedas para pagar deuda. Se quedó sin solidez porque no tiene recursos, el Banco Central está bastante vacío y efectivamente se está terminando el cobre, sí, la minería, el gas, eso quise decir. Ecuador 0,1, Brasil 1,3. Brasil en medio de una inercia inflacionaria como no tenía en mucho tiempo, 5,1% la inflación interanual. El Brasil de Lula que todavía sigue creciendo fuerte. Y sigamos para arriba, si podemos, para terminar el mapa, en donde encontramos finalmente a Venezuela, que es la que está descalzada, la que se cayó del mapa. Bueno, si no la podemos poner, no hay problema porque se cayó del mapa. Literalmente es una inflación que ya casi ni miden en términos comparativos. Lo que quiero marcar es que la Argentina está en un nivel de inflación realmente mucho más bajo, con una tendencia que más allá del 2,2, 2,4, pero está consolidada en niveles que en términos generales para el mundo son los niveles anuales. Estados Unidos está, bájenme la música, Estados Unidos está en un nivel de 2,8% interanual, ¿no es cierto? Leandro, ayúdame. Exactamente, sí, sí. Pongamos la inflación de Estados Unidos, pongamos la inflación de España. Fue 0,2 mensual, ¿no? Fue 0,2 mensual hace un par de días solamente. Así que sí, está bastante bajo. Creo que la duda con esto, Paulino, es si vamos a llegar al 18% de inflación en Argentina que tiene el presupuesto estimado. Con un 4,5% acumulado en el año, bueno, hay que ver. Me parece que el gobierno tiró ese dato. Algunos creen que va recién a empezar a quebrar el 2%, o sea, 1 y pico, recién para mayo. Así que, bueno, veremos cómo sigue eso. Este es Estados Unidos 3% en enero, 2,8 en febrero, 2,8 en febrero.
el dato de los Estados Unidos, que efectivamente se morigeró en términos de inflación. Hay que ver qué pasa en marzo con el aumento de los aranceles y demás, que se supone que va a recrudecer la inflación. Bueno, así que el primer tema, en términos interanuales, estamos en una inflación del 66%, está 13% por encima del último año de la gestión de Mauricio Macri 2019, que se fue con una inflación del 53% anual del gobierno. Definitivamente es la inflación más alta en mucho tiempo, salvo el 2024, que como ustedes saben nos tuvo el fogonazo inflacionario de diciembre, y a partir de allí la escalerita descendente que termina depositando la inflación en el 2,4 de febrero de este año. Más allá de la inflación, después el otro tema en la Argentina tiene que ver con lo que está sucediendo con, o lo que ocurrió con Milei, su paso por Expo